Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Aunque ahora parezca algo impensable, los equipos filiales participaron en la Copa del Rey hasta hace no tanto tiempo, hasta la temporada 1989-90. El Sanse, aunque el club no le inscribió siempre, es parte de esa historia. Participó en 8 ediciones de la Copa, la última de ellas en la campaña 1988-89 con Salva Iriarte como entrenador. Su despedida del torneo, antes de que en aquella edición entrasen los equipos de primera división, dejó un recuerdo a medio camino entre la épica de una eliminatoria memorable y la mala suerte que decantó este último duelo ante el Deportivo de La Coruña. El Sanse había comenzado su andadura en la Copa de aquella temporada eliminando al Arnedo, ganó en el Sendero por 1-2 y volvió a salir victorioso en el partido de vuelta, en Atocha, por 4-2. Después tocó en suerte el Eibar, debutante en segunda división, en el que jugaban José Ignacio Garmendia de portero, jugadores que llegarían a primera como Bellido con la camiseta de la Sociedad Deportiva Compostela, el hermano mediano de los López Recarte, José Ignacio, o exrealistas como Martín Begiristain. En el partido de ida, en Atocha, se logró un corto 1-0, pero los potrillos sentenciaron la eliminatoria venciendo también por 1-2 en Ipurúa. 4 partidos, 4 victorias para los muchachos de Iriarte. En tercera ronda tocó ya en suerte el Deportivo de La Coruña. El equipo, entrenado por Arsenio Iglesias, vivía cómodamente asentado en la segunda división, a la que ascendió en la temporada 1980-81 y de la que salió alcanzando la primera división solo 2 ejercicios más tarde, en la Liga 1990-91. Los coruñeses llegaron a San Sebastián molestos con la Real, porque no atendieron su petición de adelantar el partido un día para que se jugara el martes y no cuando finalmente se disputó, el miércoles 2 de noviembre de 1988. Iriarte tenía además un severo hándicap para afrontar la Copa, que es el habitual sino de los entrenadores del Sanse, la lista de jugadores del segundo equipo de los que dispone el primero. John Toshack estaba ya utilizando con frecuencia en entrenamientos y en partidos al guardameta Pachi y a los jugadores Álava, Aldalur, Villabona y Loinaz, por lo que eran ausencias obligadas en los partidos entre semana. El técnico del Sanse, eso sí, recuperaba para este partido a Guruceta, anteriormente lesionado. Iriarte dispuso sobre el césped de Atocha a Andonegui como guardameta, Guruceta, Santi, Roteta, Irazoki, Echarri, Lasa, Sucunza, Rodri, Carlos Martínez e Igoa. 8.000 espectadores se dieron cita en las gradas del desaparecido Estadio Donostiarra, mucho más de lo que solía ser habitual en los partidos del Sanse, y brindaron una tremenda ovación a los jóvenes jugadores al término del partido por el gran juego desplegado y porque lograron la 5ª victoria consecutiva en la Copa. 3-1 fue el resultado del partido, pero pudo ser mucho mejor para los potrillos. A los 9 minutos, el Sanse cobró ventaja. Carlos Martínez fue el autor del primer gol del partido, tras un centro de Rodri que tocó ligeramente Igoa. La presión del Sanse sobre el Depor fue tremenda, y eso hizo que el equipo coruñés solo pudiera disfrutar de una ocasión de gol en los primeros 45 minutos, y por un error de los locales, una mala cesión que Andonegui resolvió con una acertada salida a los pies de Gil. Iriarte parecía convencido de que el 1-0 no era suficiente para afrontar el partido de vuelta. Fue valiente, y sus cambios lo evidenciaron. Retiró del campo a Sucunza y a Rodri, y puso a Alonso y a Guinaga. La variación no solo de jugadores, sino también de sistema, desarboló al Depor. Aguinaga hizo el 2-0 en el minuto 60 a pase de Lasa, y el mismo jugador subió el tercero al marcador pocos minutos después. Pudieron llegar más goles y dejar la eliminatoria bastante sentenciada, pero Hidalgo hizo el definitivo 3-1 en el minuto 87, en una jugada que vino precedida de un clarísimo control con la mano que tanto los potrillos como el público asistente reclamaron con insistencia pero sin éxito al colegiado, el extremeño Juste González, que fue despedido con música de viento. Iriarte destacó este hecho en sus declaraciones tras el encuentro, pero se quedó con la actuación de sus muchachos. Se han vaciado de principio a fin y no puedo más que felicitarles, dijo. Toshack, que vio el partido en la grada, fue incluso más contundente. Ha sido un partido para calentar el corazón de cualquier socio de la Real. El Sanse ha jugado 25 minutos de la segunda parte de forma impresionante. No hay que olvidar que 7 jugadores que han salido hoy, la temporada pasada estaban en juveniles, sentenció el galés.
El partido de vuelta se disputó un día después de una gran noche europea de la Real, un magnífico empate a 2 goles en Colonia que permitió a los de Toszak acceder a los cuartos de final de la Copa de la UEFA, donde fue apeada por el Stuttgart, lo que no impidió que fuera su mejor clasificación en el torneo, como la del Sanse en la Copa. El equipo de Salva Iriarte viajó a La Coruña confiando en seguir adelante en la competición, pero el infortunio se cebó con los potrillos y no fue posible. El once inicial que saltó al césped de Riazor lo formaron prácticamente los mismos jugadores que disputaron la ida, con solo un cambio, Zudaire por Rodri. El campo coruñés vivió un partido a tumba abierta, con 2 equipos lanzados al ataque. En el minuto 22, el Sanse cobró aún más ventaja en la eliminatoria al introducir Portela el balón en su propia portería, sin que el portero, Fernando, pudiera hacer nada para evitarlo. Los gallegos, eso sí, dieron la vuelta al partido con gran rapidez. En el minuto 24, Ramón transformó un penalti que había forzado Radunei, y este fue el autor del 2-1 en el minuto 29. Al descanso, el marcador de la eliminatoria daba todavía un gol de ventaja al Sanse, 4-3. Viendo tan cercana la remontada, el Depor salió en tromba tras el descanso, y marcó ese gol que necesitaba para igualar. Hidalgo hizo el 3-1 en un saque de esquina. El Sanse, no obstante, reaccionó con una buena dosis de suerte, y Echarri puso de nuevo en ventaja a los potrillos en la eliminatoria. La media hora final del partido fue un completo sufrimiento para los muchachos de Iriarte, que por desgracia murieron en la orilla. Corría ya el minuto 92 cuando Ramón hacía el 4-2 que ponía de nuevo las tablas en la eliminatoria y condenaba al Sanse a una prórroga que había merecido evitar. La primera parte del tiempo extra fue muy igualada, pero de nuevo fue el filial Churiurdin el que se adelantó, por medio de Echarri, poniendo el 4-3 en el marcador de Riazor. Martínez, no obstante, fue expulsado, y eso espoleó al Depor, que logró 2 tantos más y apeó al Sanse. En el minuto 26 de la prórroga, Ramón, de fuerte disparo, igualaba la eliminatoria otra vez más, y con el tiempo cumplido, otra vez en el descuento, Gil resolvió un barullo en el área de Andonegui y puso el 6-3 definitivo en el partido. La eliminatoria se saldó, por tanto, con un 6-7 a favor del Depor. Iriarte calificó las 2 amarillas que vio Martínez como muy discutibles y no dudó en decir que el árbitro le echó una mano al Coruña, pero no puso paños calientes a la derrota. Tenemos que reconocer que nosotros tuvimos mucha suerte en los 3 goles que marcamos. La verdad es que nos quedamos bastante tristes todos, ya que estábamos muy ilusionados. Pero tenemos que reconocer que esta ha sido una buena lección para todos y positiva. Además, te queda la pena de saber que el Coruña era un equipo asequible para nosotros. En el balance de los 2 encuentros de la eliminatoria, pienso que nosotros hemos hecho más méritos para seguir adelante, sentenció el técnico del filial. Aquella temporada dejó una anécdota tan peculiar como triste para los intereses de la Real. El Deportivo eliminó al Sanse, sí, pero también hizo lo propio con el primer equipo. La Real había superado en 16avos a la Arousa, con una doble victoria por 1-0, gol en ambos partidos de Goicoechea, y fue en octavos cuando tocó en suerte el equipo deportivista, 0-0 en Riazor y empate 1 en Atocha, con una resolución más agónica aún que la que vivió el Sanse en la tanda de penaltis. Pero esa es otra historia que se contará en otro momento.